Ya, en este segundo ejercicio se pide tomar el mismo diseño anterior, pero ahora encontrar valores de resistencia que soporten un cuarto de watt, ¿cierto? Cada una. Entonces este es como bien importante. Entonces vamos a dibujar el circuito, el anterior. Si ustedes se acuerdan tenía 24 volts. Esta parte que siempre la tienen, que es R1, R2, y nos decía que era 12 volts en vacío y 8 volts con carga. Lo vamos a dejar aquí anotado. Así era el circuito anterior. Ya esos datos tenía. Cuando te piden que sean de una determinada potencia, uno está obligado como a volver a calcular los valores de resistencia, todos. Entonces partimos por ahí, y la fórmula de potencia que se recomienda usar aquí en divisor de tensión es potencia es igual a voltaje al cuadrado partido por R. En este caso, ¿qué resistencia vamos a calcular? Vamos a calcular esta, que sería R2. Entonces nos quedaría, la potencia nos dice que es un cuarto, y esto, bueno, lo voy a anotar como un cuarto nomás. Un cuarto. El voltaje es 12 al cuadrado partido por R2, que es lo que quiero encontrar. Por lo tanto me quedaría, voy a multiplicar cruzado porque esta es una proporción, 1 por R2, R2 me queda arriba, y acá me quedaría 4 por 12 al cuadrado, que es 144. Entonces me quedaría que R2 vale 4 por 144, 576 ohms. Ya encontré R2, esta vale 576 ohms, y lo que hay que entender es que si cambia una de las resistencias, cambia la otra también. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es encontrar R1, pero para encontrar R1 necesitamos su voltaje. En todo caso, ya sabemos que si acá hay 12 volts, ¿cierto? Acá también hay 12 volts, porque en la fuente tenemos 24. Entonces 24 se está repartiendo en las dos resistencias. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar divisor de tensión, porque eso se puede aplicar tanto para R2 como para R1. Entonces sería los 12 volts, pero que ahora están en R1, sería 24 por R1, ¿cierto? Que es la que quiero encontrar, dividido R2, que nos dio 576, más R1, que es la que tengo que encontrar. Entonces ahora multiplico hacia el lado. Voy a sacar otra hojita aquí para que tenga más espacio. Ahí sí. Ahora lo agrando. Y me quedaría 12 por 576 más R1 es igual a 24 R1. Voy a despejar, me voy hacia acá abajo para que no se pierdan. Ahí está. Sería 12 por 576, 6.912, más 12 por R1 igual a 24 R1. Entonces nos quedaría, voy a dejar de este lado 6.912 solito, 24 R1 quedaba ahí mismo, y ese 12 que está positivo pasa al otro lado negativo. Entonces me quedaría 24 menos 12 son 12 R1, y esto es 6.912. Entonces me queda que R1 es 6.912 dividido 12. R1 entonces sería los mismos 576 ohms, que es muy lógico porque la fuente está dividiendo su voltaje en dos voltajes iguales, por lo tanto eso hace que las resistencias resultantes también sean iguales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos con estos valores, vamos a armar nuestro circuito y vamos a encontrar RL. Entonces pongo mi R1 ahí, mi R2 ahí, coloco RL. Entonces sería 576 ahí, 576 por acá, 8 volts, y aquí me quedaban los 24 volts del comienzo.
¿cierto? Y acá el RL que debo encontrar. Y ya hemos aprendido que de estos dos se arma un equivalente y a esta le llamamos R asterisco. ¿Qué vendría siendo nuestro R asterisco en este circuito? El paralelo de 576 con RL, que nosotros sabemos que eso se calcula como 576 por RL dividido 576 más RL. Lo dejo ahí esperando un ratito y voy a armar ahora mi equivalente. Entonces sería el voltaje de la fuente por 576, pero ahora en vez de tener esas dos en paralelo voy a colocar mi R asterisco, porque ese R asterisco, ¿por qué? Porque divisor de tensión es necesario hacerlo en un circuito serie y este anterior es un circuito mixto. ¿Ya? Por lo tanto, armamos un circuito serie que nos permita usar divisor de tensión. Entonces yo digo ahora, igual que en todo, ¿cierto? Estos 8 volts se armaron de la fuente, que es 24, por R asterisco, dividido por la suma que es 576 más R asterisco. Y despejamos R asterisco, por lo tanto nos quedaría 8 por 576 más R asterisco igual a 24 R asterisco. Quedaría 8 por 576, 4608 más 8 R asterisco igual a 24 R asterisco. Pasamos entonces ese 8 para el otro lado restando y 4608. Entonces me quedaría 16 R asterisco 4608. Por lo tanto me quedaría R asterisco es igual a 4608 dividido 16. Y esto me queda 288 ohm. Ese es mi R asterisco. Pero resulta que todavía no he encontrado mi incógnita, ¿cierto? Entonces voy por acá y yo me acuerdo que mi R asterisco, voy a mirarla un poquito más arriba, acá está, entonces la voy a dejar ahí marcada. Mi R asterisco está acá, ¿cierto? ¿Qué es eso? 576 por RL dividido 576 más RL. Entonces, escribo acá, mi R asterisco es eso, es 288, pero resulta que en la parte de arriba yo sé que R asterisco es este paralelo. Entonces lo escribo acá y es 576 por RL dividido 576 más RL. Y ahora sí despejo RL, que es lo que ando buscando. Me quedaría 288 por 576 más RL igual a 576 RL. Vamos a multiplicar hacia adentro, me queda 288 por 576, sería 165,888 más 288 RL igual a 576 RL. Pasamos entonces, este número queda acá solito, coloco el igual y el 288 pasa al otro lado restando. Menos 288 RL y me quedaría 576 menos 288 me da 288. Lo mismo, es como la mitad. Este número lo coloco tal cual. Ahí está. Entonces ahora despejo RL y me quedaría 165.888 dividido 288, puros 8. Entonces ahora RL va a ser igual a 165.888 dividido 288 y me da 576. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, para recordar y para hacerlo en el simulador, R1, R2, RL, el voltaje de la fuente, el voltaje en vacío y el voltaje con carga. Vamos acá a anotar los datos como en resumen para poder hacerlo luego.
R1, vamos al comienzo. ¿Cuánto fue que nos dio? R1 576. R2 también, fíjense acá. R2 576. R1 576. Y RL 576. Todas me dieron lo mismo. 576 ohm, 576 ohm, 576 ohm. Teníamos en el voltaje de la fuente 24 volt. Cuando estaba en vacío era 12 volt. Y cuando ya le poníamos la carga eran 8 volt, que es lo lógico que baje, ¿cierto? Una vez que uno le coloca la carga. Ahí estamos. Ya, así que lo único que nos queda ahora es demostrar en Tinkercad que esto funcione. Ya, en este ejercicio que vamos a ver ahora, simulado, es el segundo que hicimos. Vamos a revisarlo un poquito y nos damos cuenta que era el mismo anterior, ¿cierto? Solo nos pedían volver a hacer el diseño, pero para resistencias de 1/4 de watt. Entonces, repasando un poquito, aplicamos la fórmula de las potencias, despejamos R2 y con el valor de R2 aplicamos divisor de tensión, calculamos R1 todo en vacío. Una vez que tenemos R1, conectamos la carga y sacamos el R equivalente o el R asterisco y de ahí se nos desprende la resistencia de carga. Si nos damos cuenta acá, los tres valores de resistencia son iguales a 576, la fuente era de 24, en vacío eran 12 volt y con carga ya son 8 volt, que es cuando baja. Entonces voy a Tinkercad para poder simular. Entonces sacamos primero la protoboard por ahí. Voy a agregar las resistencias, que son todas de 576. Me giro ahí. Ahí le voy a colocar 576 por acá en ohm. Tomo la otra y también 576. 576 en ohm. Vamos a probar primero en vacío. Voy a buscar la fuente. La tengo acá. Por ahí. Ya. Y bueno, lo que yo les decía, que tratarán de colocar el positivo separado del negativo, entonces me voy con el positivo acá arriba. Positivo, y mi negativo lo voy a dejar por acá abajo para que me quede ordenado y seguro. Entonces ahí ustedes lo van amononando. El positivo siempre va a R1, ahí, y el negativo siempre va a R2. Ahí está. Voy a la fuente y la fuente, voy a mirar acá, era 24 volt. La fuente de voltaje 24 volt. Ahí estamos. Voy a colocar ahora los tester. Voy a básico y el tester lo encuentro acá al final. Voy a colocar esta vez dos testers, o sea, en realidad siempre dos testers para medir en cada una de las resistencias, pero luego además voy a medir corriente. Ya vamos a ver cómo sería. Para medir voltaje ya sabemos que en paralelo este cable lo voy a correr un poquito más arriba para que me deje espacio. Ya sabemos que puedo conectar en cualquiera de los hoyitos verticales porque están todos unidos. Entonces conecto mi positivo en un extremo de la resistencia y mi negativo al otro extremo de la resistencia. ¿Ya? Por otra parte, este tester de acá lo voy a colocar para medir el voltaje aquí en R2. Y si yo me fijo R2, este terminal es este mismo. Por lo tanto, puedo desde acá, me voy a ir por acá. Ahí voy a girar. Ahí está mi positivo y de ahí lo ordeno para que me quede ahí, más estéticamente más bonito. Ahí está mi positivo, ¿cierto? Que es el mismo punto porque tengo que llegar acá arriba. Como aquí era más difícil llegar, me dije yo, pero este punto es el mismo, entonces me puedo también tomar desde ahí. Y el negativo lo voy a colocar ahí para medir voltaje y voy a verificar si el voltaje en vacío, de acuerdo a mi diseño, da los 12 volts que pedía el problema.
Ahí está. Entonces, a ver, espérenme. Era fuente 24, claro, en vacío 12 volt. Ahí está, 12 volt en vacío. Acá en R2 quedaron 12 volt y el restante quedó en R1 como debe ser, ¿cierto? Para que el circuito quede equilibrado. Ya voy a detener la simulación y voy a colocar la resistencia de carga que se coloca siempre en paralelo a R2. Ahí está, en el diseño nos había dado 576 también. Nos han dado casi puros ejercicios que tienen siempre el mismo valor, las resistencias, pero no siempre es así, para que no piensen eso, ¿ya? Ahí voy a unir, ¿cierto? Porque tengo que unir en paralelo esa con esa, entonces me agarro como de los terminales de arriba y esta a negativo que me está sirviendo ahí de puente. El tester lo dejo en la misma parte. Ah, pero mire, además voy a intercalar aquí un tester para medir corriente en el caso de que se pida. Entonces, mido corriente, el positivo lo conecto acá. A ver, lo voy a conectar más abajito para que me quede más ordenado. Y el negativo lo voy a conectar por ahí. Ahí. Y ahí lo ordeno. Y le digo a este tester que él sea el encargado de medirme la corriente en la carga, ¿cierto? Ahí yo abrí el circuito, intercalé el tester, entonces a continuación de la resistencia va al positivo y el negativo cierra el circuito ahí. Y voy a simular, ahora que conecté la carga, voy a mirar, el V1 me da 8 volts. Entonces, ahí está, a eso. En la carga tengo 8 volt y obviamente el restante se fue a R1 y me está dando 13,9 miliamperes en la carga. Espero se haya entendido, ahí ustedes me van contando.